Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos con otro vídeo sobre el método Doman. El vídeo de cómo empezar a hacer el programa de lectura ha tenido muchas visitas y habéis dejado muchos comentarios y sobre todo muchas preguntas. Entonces, para resolver vuestras dudas, voy a hacer ahora un vídeo simplemente con las preguntas que habéis dejado, sobre todo en YouTube y también algunas que habéis enviado por email. Muchas ya están respondidas en el blog y sobre todo, como digo, siempre lo único que necesitáis si queréis hacer una buena inversión, comprad este libro, el de cómo multiplicar la inteligencia de su bebé. Abajo os dejo el enlace para comprarlo en Amazon. También podéis comprar el de cómo enseñar a leer a su bebé si el programa que os interesa específicamente es el de lectura. Ya sabéis que el método Doman tiene diferentes programas. El básico, digamos, y el más conocido es el de lectura, pero no es el único. Este libro, ¿por qué lo recomiendo? Porque aquí, aparte de venir explicada la filosofía del método, que una cosa que tiene muy buena este método es que empieza diciéndote que no tienes que seguir las instrucciones, que esto es solo una guía general. Lo importante es entender cuál es la filosofía, cuál es el objetivo y cuál no es el objetivo. De esto ya hablo mucho en mi blog, podéis ir y leer los artículos. Y aquí en este libro te resume 3 de los programas, que son el de lectura, el de matemáticas y el de conocimientos enciclopédicos, que son como los 3 básicos. Siempre se recomienda, ya sabéis, compensar los programas que hagáis de estimulación intelectual con alguno de estimulación física, muy importante para que esté el desarrollo equilibrado. Entonces, primer consejo, comprar este libro, abajo tenéis el enlace. Segundo consejo, observar mucho al niño. O sea, aquí las instrucciones son orientativas. Esto precisamente es una de las cosas mejores que tiene este método, que aunque se llame método, es un juego en realidad. Se trata de pasarlo bien con el niño. No importa tanto el si paso 5 palabras o paso 8 o me he equivocado en esto, da igual. Se trata de pasar un buen rato con vuestros bebés o con vuestros niños un poquito más grandes y ya está. De hecho, la regla de oro dice, si usted o su hijo no se están divirtiendo, déjenlo, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con las preguntas. Voy a poner también abajo, voy a intentar poner cada pregunta en qué minuto del vídeo está, por si no os interesa verlo todo, que podáis saltar directamente a lo que os interesa. Vamos allá. Saraí dijo, hola, tengo una pregunta, es que ya me confundí. Tengo el libro Cómo enseñar a leer a tu bebé, pero lo que he leído dice que solo empiece con la palabra mamá y que la repita solo esa hasta que el niño se la aprenda. Pero en varios vistos que he visto explica que comience con 5 palabras. ¿Qué es lo correcto? Bien, el método originariamente sí decía que empezaras con una sola palabra. Bueno, aquí me ha salido la palabra bailar, pero realmente decía empezar con la palabra mamá y enseñarla durante, creo que eran 8 segundos y seguir enseñando esa hasta que el niño la reconozca y la aprenda. Bien, el método ha ido evolucionando después de hacerlo con muchos niños, de que miles y miles de madres dieran su feedback a Glenn Doman y a los institutos de Filadelfia, fueron cambiando un poco el método. Si tenéis un libro que dice empieza por la palabra mamá, enséñala durante 8 segundos y no pasas a la siguiente hasta que el niño se la aprenda, es que tenéis el libro antiguo. Por eso insisto en que lo compréis actualizado. De verdad, a poco que podáis, es una inversión que merece la pena. El método actualmente dice, empieza con 5 palabras. Yo para esto me hice en este calendario que precisamente venía con 5 espacios para escribir, me escribí cada día qué 5 palabras nuevas iba a enseñar. Entonces son 5 palabras el primer día que las enseñamos 3 veces cada una. Cogeríamos. Estas, por ejemplo, no son las 5 primeras que yo enseñé porque ahora ya estamos en otra fase y las tengo todas mezcladas. Pero lo ideal es empezar con las palabras
que son más cotidianas para el niño, con lo cual probablemente van a ser mamá, papá, el nombre del niño y algún otro nombre de un familiar o si tenéis una mascota o algo así. Y entonces simplemente tenemos la palabra por delante, luego escribimos también la palabra por detrás para nosotros verlo, porque una parte muy importante de este programa es la rapidez, y simplemente vamos enseñando té, garbanzo, lenteja y así, las 5 palabras. Y supuestamente hay que dejar pasar media hora antes de volver a hacer la sesión. Hay gente que prefiere hacer todas las sesiones seguidas porque no tiene tiempo. Esto cada uno que se organice como mejor le vaya. Pero no hay que enseñar la misma palabra hasta que el niño se la aprenda. De hecho, ni siquiera hay que esperar que el niño demuestre que se la ha aprendido. Algunos niños nunca lo demuestran. Algunos niños, si le preguntas ¿qué dice aquí? Mi hijo, por ejemplo, era así, le preguntabas, el mayor, ¿qué dice aquí? Siempre te decía, no lo sé, o se ponía a mirar a otro lado como, esto no me interesa. Y en realidad sí sabía, hasta que un día se lanzó a leer y lo demostró. Seguimos con otra pregunta de Saraí, dice, ¿también las cartulinas serían de ese tamaño todas entonces? ¿También eso cambió? Porque en el libro vienen diferentes tamaños y con diferente color y muy justos los tamaños de las letras y entre letra y letra. Bien, vamos a ver qué dice el libro. El libro te enseña aquí un ejemplo de cómo hacer las cartulinas y te dice que tienen que medir 60 centímetros de largo por 10 de alto y que la palabra tiene que medir 7,5 centímetros. Dice, asegúrate de que las palabras estén muy marcadas, por eso se hace rojo sobre blanco, para que se vea bien. El trazo debe ser de 1,75 centímetros de ancho o superior. Esta intensidad es muy importante para ayudar a tu hijo a ver el mundo más fácilmente. Haz una letra limpia y clara. Utiliza letra de imprenta, no de caligrafía. Asegúrate de escribir la palabra en la tarjeta de forma que quede un margen de aproximadamente 1,75 centímetros alrededor de toda la palabra. Eso dejará espacio para tus dedos cuando sujetes la tarjeta. A mi modo de ver y por mi experiencia, lo más importante es que midan 60 por 10. Bueno, otra vez, es orientativo. Estas de hecho miden un poquito menos, porque las cartulinas que había medían un poquito menos, entonces era más fácil coger este tamaño y hacerlas por 10 centímetros que buscar una que exactamente fuera de 60. O sea, es importante, o sea, no serviría si fuera así de corta, por ejemplo, pero entre que mida 60 y mida 55, pues no pasa nada. Sí es importante que sea rojo sobre blanco, que quede espacio suficiente para nuestros dedos, si lo vamos a coger así o lo vamos a coger así. Yo, por ejemplo, las paso así, entonces por arriba, por ejemplo, esta debería tener un poco más de espacio. Importante para que los dedos no tapen la palabra. Rojo sobre blanco para que destaque bien, porque el canal visual del niño todavía está madurando y necesita algo que sea muy fácilmente visible. Y luego hacer letra de imprenta y separar cada letra, que no las juntemos. Letra de imprenta es esto, es que no sea letra trazo cursivo, manuscrito, que viene todo seguido, porque entonces el niño no podrá saber dónde empieza y dónde acaba cada letra, porque la idea es que el niño primero descifra la palabra entera, pero luego se va dando cuenta de que esta palabra está formada por unidades más pequeñas que se van repitiendo en diferentes palabras e incluso dentro de la misma palabra. El niño se irá dando cuenta de que lenteja empieza con la misma letra, de la misma forma que lápiz, por ejemplo. Y por eso es importante no pasar seguidas dos palabras que empiecen con la misma inicial. Entonces, lo del trazo pues es orientativo, es importante que sean minúsculas, excepto los nombres propios que empiezan con mayúscula, pero el resto tiene que ser minúscula, porque así es como el niño se va a encontrar la letra escrita en los libros y en internet y en casi todas partes, excepto en algunos carteles, pues la letra normalmente es minúscula. Que sea rojo y luego, la verdad, que el trazo sea
de 1,75, yo esto tampoco lo miré, aquí de hecho pone de 1 a 5 milímetros, depende de cómo lo uses por la punta que tiene. Para mí esto es muy secundario, la verdad, o sea, no nos tenemos que ceñir al método matemáticamente, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante siempre. Sobre los colores, el color sí es importante, empezar, como digo, con rojo sobre blanco, y si después vamos a introducir otro idioma, lo haríamos en azul sobre blanco, siempre sobre blanco porque es donde más va a destacar la letra. Siempre empezar en rojo porque es el color que da más contraste, luego seguiríamos con azul, y si fuéramos a hacer otro idioma más, sería negro sobre blanco. Rojo, azul y negro. O si el niño ya tiene, por ejemplo, 2 años y medio, 3, 4 años, podríamos empezar directamente con negro sobre blanco porque ya su canal visual está maduro y ya distingue mucho mejor. Ese es el único motivo, el que lo vea bien, que sea fácil de ver y que no lo confunda ni se distraiga con otras cosas. Simplemente ese es el único motivo. Una pregunta de Lucero. Dice, me gusta, pero debo reconocer que no soy muy paciente con mi hija. Aparte de que es bien distraída, me gustaría enseñarle a leer, pero como que si memoriza las cosas, ¿cómo le hago? Soy muy impaciente. ¿Algún consejo, por favor? Sí, un consejo. En primer lugar, no sabemos la edad que tiene su hija. Lo importante siempre es pasar un rato divertido y agradable. Esto no tiene que ser como una lección aburrida de caligrafía o de historia o de cualquier otra cosa. Esto tiene que ser un juego, esto es lo fundamental. Luego, las instrucciones son orientativas. Doman dice, mejor enseñar 25 palabras que ninguna, obviamente, pero también mejor enseñar 10. Y si no puedes 10, enseña 5. Y si no puedes 5, enseña una al día. Y siempre eso es mejor que no enseñar ninguna. Lo importante es que el niño esté expuesto a la letra escrita, sea con estas palabras o sea porque tenemos una pizarra en la pared y le dejamos mensajes, o sea porque tenemos libros, aunque el inconveniente de los libros para niños muy pequeños es que los libros tienen la letra normalmente demasiado pequeña. Por eso utilizamos este tamaño de cartulinas y este tamaño de letras, más o menos. Luego, si tú no eres muy paciente, tienes que ver si esto te divierte, porque si no, no compensa intentar hacerlo. El objetivo aquí no es tanto aprender a leer como fortalecer el vínculo entre padres e hijos, que normalmente quienes van a hacer esto van a ser el padre o la madre. Se fortalece el vínculo porque es un juego, es un tiempo que se comparte y que es agradable, y además ayuda a crear conexiones neuronales, lo que se llaman sinapsis, y a fortalecer las conexiones que ya se han creado. Ese es el único objetivo. Luego, el efecto secundario es que van a aprender a leer, van a adquirir mucho vocabulario y van a ser muy curiosos y van a empezar a encontrar similitudes entre palabras. Si ya después además introduces el programa de conocimientos enciclopédicos, van a establecer relaciones con un montón de temas diferentes sin que tú se lo tengas que decir, y la verdad es que es un proceso apasionante siempre que lo hagas porque tú quieres, porque es divertido y porque el niño también se divierte. Entonces tienes que ver por qué te estás planteando hacerlo, y si realmente no tienes paciencia para hacer esto y tienes paciencia para hacer otras cosas como sacar a tu hija a pasear o cantarle canciones o hacer algún otro tipo de juego, pues haz esa otra cosa, no hay ninguna obligación. Por otra parte, para niños que son más bien movidos, por ejemplo, hay varias cosas que funcionan. El propio Doman siempre invita a hacer variaciones sobre su propio método. De esto tengo también algunos artículos en el blog que os los dejo abajo, y voy a ver si puedo hacer otro vídeo enseñándoos las variaciones. Me refiero a cuando usamos este material de una manera diferente a como nos recomienda el método. Cuando usamos estas tarjetas, por ejemplo, para inventar juegos, o cuando usamos también las tarjetas de matemáticas pero inventamos juegos, o cuando permitimos que el niño las manipule.
En teoría, el método recomienda que el niño no manipule las tarjetas, que simplemente se las enseñemos, pero es muy común que los niños quieran tocarlas. Entonces hay varias opciones. O les dejamos que las manipulen o inventamos juegos que les permitan tocarlas, o por ejemplo, como yo hice de estas tarjetas de matemáticas, hice una extra que es la que él puede manipular y de vez en cuando se las dejo. Pero tiene otra que la tiene ya prácticamente toda mordida, chupada, rota, manoseada, que esa es la que le dejo tocar, y estas son más bien para hacer el programa como se supone que se tiene que hacer. Hay otras formas, como por ejemplo, cuando mi hijo tenía 2 años, lo que hacía era aprovechar la hora del baño, mientras el niño estaba metido dentro de la bañera, yo le iba pasando los bits de lectura, le iba enseñando las palabras. Ahí sí que no las podía tocar porque estaba un poco lejos, no las tenía a su alcance, y además, como él sabía que estaba mojado, sabía que si las tocaba se iban a estropear y no quería que pasara eso. Realmente tampoco es mucho problema porque cada sesión, aunque sean 25 palabras, es lo que tardas en pasar cada tarjeta y decir cada palabra. O sea, es cuestión de segundos una sesión. No es que estemos ni 10 minutos ni media hora haciendo una sesión, sino que estamos solo unos segundos cada día. Entonces, aunque el niño sea movido y sea impaciente, es una cosa muy, muy breve realmente. Otra opción es tenerlo, por ejemplo, en la sillita de paseo donde va a estar atado, o en la trona que usemos para comer, donde también va a estar atado y no va a poder alcanzar las tarjetas. Aunque de todos modos, si se va a frustrar por eso, en mi opinión no merece la pena, y es mejor permitir que manipule las tarjetas o inventar juegos con ellas o dedicarnos a otra cosa, sin más problema. Pao pregunta: tengo varias preguntas, ya leí el libro, pero quisiera saber si puedo introducir el método matemático también durante el día y cómo empezar ese método matemático. Bien, haremos un vídeo específico ya hemos hecho el de cómo se prepara el material de matemáticas, vamos a hacer otro de cómo es el primer paso de las matemáticas, que es muy sencillo y es muy parecido al de lectura. También insisto, lo explica aquí, en cómo multiplicar la inteligencia está resumido el programa de matemáticas. Sí se puede introducir cuando estamos haciendo el de lectura. Lo que no se recomienda es empezarlos a la vez, porque es mejor empezar de a poquitos, y cuando ya está establecida la rutina, empezamos el de lectura con 5 palabras el primer día, 10 el segundo día, 15 el tercer día, y así hasta tener 25 palabras, de las que luego todos los días vamos a ver 25 palabras, de las que 5 siempre van a ser nuevas, hasta que acabemos con las primeras 200, que es todo este montón, para que veáis lo que abulta. Todo esto son las primeras 200 palabras. Entonces, una vez está establecida la rutina diaria, o en teoría tiene que ser diaria, de 25 palabras cada día, luego podemos introducir, por ejemplo, el programa de matemáticas y después el de conocimientos enciclopédicos, o introducir otro idioma, que también es una pregunta muy común. Pero no empezarlos a la vez, sino dejar pasar algunos días, algunas semanas, hasta que cada programa esté ya establecido dentro de la rutina del bebé, para que los cambios vengan poco a poco. Pero sí, los programas están pensados para hacerse todos a la vez, siempre que tengas el tiempo suficiente para preparar con antelación cada sesión y luego para hacer cada sesión. Nosotros, por ejemplo, no estamos haciendo todavía el programa de conocimientos enciclopédicos, porque muchos días estamos fuera de casa casi todo el tiempo, muchas veces viajamos, y entonces esto no nos está permitiendo tener una rutina diaria muy constante con los programas. Por lo tanto, nos estamos limitando de momento al de lectura y al de matemáticas. Otra pregunta sobre hacer varios idiomas a la vez. Dice: ¿por qué tengo que hacer estas tarjetas tan grandes? Si quieren enseñar 2 lenguas al mismo tiempo, ¿puedo colocar una palabra por un lado y la otra por el otro? ¿Debo usar 2 colores diferentes? El tamaño de las tarjetas, bueno, ya lo hemos comentado, es porque el canal visual del niño todavía no está maduro, se tiene que acostumbrar. La palabra tiene que ser muy fácil de ver para el niño,
Es decir, Doman dice, si los niños no han aprendido a leer antes es porque hemos hecho la letra demasiado pequeñita. Si es muy pequeñita te tienes que esforzar mucho en verla y en descifrarla. Entonces vamos a facilitárselo. Vamos a facilitarles el que el ojo la vea y la procese y la traslade al cerebro. Por eso el tamaño que se recomienda para empezar es este, y por eso se recomienda empezar con rojo sobre blanco, para que destaque bien, que sea fácil de ver, es el objetivo. Si quieres hacer dos lenguas al mismo tiempo, hay dos cosas muy importantes. Una, no las empieces a la vez, hasta que una no esté establecida en la rutina, no introduzcas la segunda lengua. Y segundo, utiliza colores diferentes para que el niño no confunda, para que vea claramente que en rojo hacemos español y en azul hacemos inglés, por ejemplo. Y si quieres añadir una tercera lengua, lo haces negro sobre blanco cuando ya las dos primeras están establecidas en su rutina. ¿El cuándo exactamente? Pues depende de vosotros, depende del niño, depende de las ganas que tengáis. Siempre puedes intentarlo y si ves que es demasiado para el niño, dejar una de las lenguas para más adelante. Siempre estás a tiempo de retirarla y volver a empezar. Ahora bien, lo de usar una por cada lado, yo no lo recomiendo. Primero porque puedes tener organizadas las palabras según cada método, según por días, por ejemplo. Y luego porque te puede pasar como a mí, que estas tarjetas no son muy gruesas, deberían ser más gruesas, y se me traspasó el rotulador por aquí, por detrás, no sé si con la cámara lo veis, pero por detrás se transparenta un poco, entonces eso haría que la imagen no sea tan nítida. Y además es que por detrás se utiliza para dos cosas, de hecho para tres cosas. Voy a ver si encuentro una de color, esta por ejemplo. ¿Para qué usamos el reverso de la tarjeta? En primer lugar, para escribir a boli o a lápiz o como queráis la palabra. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a enseñar no tengamos que estar viendo a ver qué pone para leerlo y enseñarlo. Como la velocidad es muy importante, si lo tienes escrito por detrás, hace que tú simplemente, teniendo los bits así, tú tienes aquí un montón de bits y vas a empezar por el de atrás. No vas a empezar enseñando el de delante, vas a empezar enseñando el que tienes atrás. Entonces, para no tener que estar viendo a ver qué dice y luego enseñarla y decirlo, estás leyendo el reverso de la cartulina. Entonces yo sé que esta, sin necesidad de mirar por delante, dice arroz, con lo cual ya lo veo y mientras la saco digo arroz. Y mientras tanto ya voy viendo el siguiente, que es morado, y simplemente la cojo y la paso delante para que el niño la vea escrita con rotulador rojo. Además, hay otra cosa que escribimos por detrás, que lo recomienda Doman y para mí es muy útil, que es la fecha en que primero se lo has enseñado. Yo, además de tener las palabras escritas aquí en el calendario, las que están escritas aquí son las 5 que el día 4 enseñé como palabras nuevas, son estas 5. El día 5 enseñé estas nuevas más las del día 4 y las del día 3. El día 6 enseñé las del día 3, las del 4, las del 5 y agregué todas estas. Pero además, detrás de cada tarjeta escribo en qué fecha se lo enseñé por primera vez. Esto es útil a la hora de organizarte, a la hora de saber por dónde vas o qué día me toca retirar esta palabra, porque cada palabra, después de cierto tiempo, cada 6 días, retiras las palabras más antiguas. Entonces sirve mucho tener aquí la fecha. Y además, en el caso de los colores, si estamos haciendo este programa con un niño un poco más grande que ya conoce colores, no hace falta. Pero por ejemplo, en el caso del nuestro, que es muy pequeño, empezó el método con 4 meses, creo que tenía cuando empezamos, y ahora tiene 8. Claro, yo le podía estar enseñando las tarjetas con los colores y de rojo, amarillo y verde, y eso a él no le decía nada, él no conocía los colores, para él eso no tenía ningún sentido. Así que, ¿qué hice? Poner aquí el color. Y lo que hacía es que las primeras veces que le enseñaba estas palabras,
después de decir la palabra, giraba así, doblaba la cartulina y le enseñaba el color para que supiera a qué me refería. Luego esto sirve también para hacer juegos, como por ejemplo preguntarle si, por ejemplo, vamos a coger otro de un color, un juego que nosotros hacíamos mucho con mi hijo mayor, con este supongo que no sé dónde están ahora los colores. Ya los tengo. Por ejemplo, le enseñas dos tarjetas y le dices, ¿dónde dice azul? Y el niño señala una cartulina. Entonces, para comprobar si ha acertado o no ha acertado, giras y dices, sí, azul. Y siempre le felicitas con mucha alegría y todo eso que recomiendo Doman. Entonces, para eso sirve. Las de los colores son las únicas donde utilizamos esto. En las demás no utilizamos imágenes, ¿vale? Recordarlo siempre, porque utilizaremos imágenes después cuando ya introducimos el programa de conocimientos enciclopédicos y si ya hemos enseñado las palabras y las parejas de palabras y queremos empezar a hacer juegos, que de los juegos hablaremos también. Otra pregunta, María Esteban dice, ¿por qué las medidas de la cartulina lo puedo hacer en hojas tamaño carta u oficio? No, porque sería demasiado pequeño. Las medidas recomendadas, otra vez, vamos al libro. Para la cartulina, 60 por 10. Para las letras, 7,5 centímetros de altura. Para el trazo, 12 milímetros de grosor o más. Cuanto más grueso, de hecho, mejor. Y dejar suficiente espacio para que nuestros dedos no lo tapen. Se puede hacer un poquito más pequeño, pero no mucho más pequeño, y sobre todo depende también de la edad del niño, porque esto es por la madurez del canal visual. Si estás empezando con un niño que ya tiene, por ejemplo, 2 años, sí puedes usar cartulinas más pequeñas y puedes usar negro sobre blanco, es decir, escribir la palabra en color negro en vez de rojo, porque un niño de 2 años ya tiene el canal visual muy maduro, ya ve bien y lo va a distinguir. Ahora bien, aún así yo recomiendo que incluso con un niño de 2 años empieces con ese tamaño. Cuanto más grande y cuanto más contraste, más fácil va a ser para él verlo. Ese es el motivo de hacerlo. Si empiezas con un bebé y le enseñas un tamaño, por ejemplo, así, es demasiado pequeño, va a tener que hacer mucho esfuerzo para fijarse y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es facilitarle la labor. Otra pregunta que relacionada con esto es dónde conseguir las cartulinas. Eso lo preguntáis mucho. ¿Dónde conseguir las cartulinas? Vamos a ver. Aquí en España lo más fácil es ir a una imprenta. No sé en otros países cómo sea. En papelerías grandes normalmente también te lo hacen. Lo que obviamente no las van a tener con este tamaño y vais a tener que pedir que os las corten a medidas. Es por eso que yo utilizo una medida un poquito más pequeña. No recuerdo ahora exactamente, creo que medía 54 por 10 o algo así, porque no había cartulinas de 60. Entonces lo más práctico era elegir este tamaño que ellos tenían. Esto eran unas cartulinas así de grandes y de cada una pues no sé, salían 5 o 6 tiras como esta. Esto en cualquier imprenta en España te las cortan a medida. Supongo que en otros países será igual, en imprentas o en papelerías un poco grandes que tengan este servicio de corte a medida. Simplemente ir y preguntar cuánto os cobran por esto. Yo creo que las 200 me costaron como 25 euros o algo así aquí en España, y además quedaba un resto un poco más finito, como la mitad de una cartulina de estas, de cada una, y esos restos también me los llevé más adelante, seguro que los utilizaremos para alguna otra cosa. Merece la pena.
si realmente no sé si por internet se puedan comprar también cortadas a medida, habría que investigarlo, si alguien lo sabe lo puede dejar en los comentarios, si hay alguna página en internet donde te las corten a medida y te las envíen a domicilio, que podría ser, eso no lo sé. Pero en cualquier caso buscáis una imprenta o una papelería que tenga servicio de corte a medida y ir y preguntar. Yo lo que hice fue ir y preguntar cuánto me costaría para ver si me compensaba y realmente consideré que sí merecía la pena. Esto ya depende de las circunstancias y la situación de cada familia, obviamente. Si no tenéis realmente forma de conseguirlas y vais a usar, digamos, esto creo que es un tamaño DIN A4, si los vais a usar lo tenéis que cortar así, para que sea más largo, no así, y desde luego no empezar con un bebé pequeñito porque sería demasiado pequeño. Tener un poco de paciencia, esperar a que el niño tenga 1 año y medio o 2 años y entonces empezáis con este tamaño sin más problema. Siempre es mejor eso que nada. Anis Ladies pregunta: ¿a partir de qué edad es recomendable comenzar a enseñarle este método? Bien, el método en sí tiene un programa que se llama Programa del Recién Nacido, que como su nombre indica se puede empezar desde que el bebé nace y es para los primeros meses. Es un programa en el que se enseñan pues, unas cartulinas como esto más o menos, bueno, cuadradas en teoría tienen que ser, y son cartulinas blancas con una silueta negra, que es el mayor contraste, porque los bebés cuando nacen no distinguen los colores, entonces es negro sobre blanco, simplemente siluetas. Y esto se le enseña para fomentar que se desarrolle el canal visual del niño, es decir, la vista que le vaya madurando. Yo esto no lo hice, entre otras cosas, primero porque prefiero que se vaya desarrollando el canal visual de forma natural. Yo esta es una de las partes del método que a mí personalmente no me gustan, pero si a alguien le interesa, esta parte no viene aquí explicada, viene en otros libros y en la página web de los institutos lo podéis ver también, creo. Y luego también porque cuando nace un bebé, los primeros meses realmente se dedican a comer, dormir y nada más. Entonces yo no sé ni siquiera si habría podido encontrar un ratito en el día en el que el niño estuviera despierto, sin hambre, sin sueño, sin llorar y tranquilo como para hacer esto. Realmente los primeros meses yo he preferido disfrutarlos con la mínima intervención en este sentido. Además, siendo un bebé amamantado, tomando pecho a demanda, estás todo el día pendiente de eso, es ahora pecho, ahora se ha dormido, ahora cambio de pañal, y para un ratito que está despierto y contento, pues prefiero contemplarle y hablarle y cantarle y estar con él antes que estar haciendo un método para que su vista se desarrolle más rápido. De todos modos, yo no lo juzgo, cada uno que haga lo que considere. Sabed que desde que nacen se puede hacer, no empezar con esto, ni con el de lectura ni con el de matemáticas, solo con el programa específico de recién nacido, que es el de las siluetas. Y después, como a partir de los 3-4 meses, se puede empezar, normalmente se empieza con el programa de lectura y después se van introduciendo los demás. Nosotros, en este caso, con Víctor hemos empezado a los 4 meses. Con Damián yo no conocía este método, lo conocí cuando él tenía 2 años y empecé enseguida, a los 2 años. Así que bueno, como pronto, lo antes que se puede, si no hablamos del programa de recién nacido, yo diría que 3 meses, 4 meses, 5 meses es una edad óptima para empezar. Se puede empezar después y no habrás perdido el tiempo ni estarás llegando tarde, nunca es tarde tampoco para empezar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si empiezas con niños más grandes, el método no lo tienes que seguir como indica el libro, sino que tienes que hacer muchos más juegos, tiene que ser todo muy dinámico, contar con la participación del niño, tiene que ser todo muy rápido y muy llamativo.
Y no tienes que empezar con palabras como mamá y papá, sino que tienes que empezar con palabras un poco más complejas, porque el vocabulario de un niño de 3, 4, 5 años ya es muy complejo como para estar enseñándole las palabras mamá, papá, agua y leche. Y es mejor ponerle palabras como, bueno, dependiendo de los intereses que él tenga, y ponerle nombres propios de sus amigos o de su mascota, o poner Tyrannosaurus, por ejemplo, o poner cualquier cosa que a él le interese y que le vaya a llamar la atención, o poner palabras como culo, caca, pis. Eso siempre provoca mucha risa y es una forma de que les llame más la atención. Así que edad mínima de 0 a 3-4 meses el programa de recién nacido. A partir de 4 meses más o menos, orientativamente, empezar el programa de lectura y después incluir los demás si se quieren hacer, y saber que nunca es tarde para empezar a usar este método. Dani dice: hola, ¿qué tipo de palabras me recomiendas poner en las 200 palabras? Ya sabéis que empezamos con 200 palabras sueltas, que serían todo esto de aquí. Empezamos con las palabras que son más próximas al niño, las más comunes, las que enseguida va a poder reconocer, las que oye todos los días, y entonces van a ser normalmente su nombre, papá, mamá, y nombres de familiares, de su mascota, palabras muy, muy, muy cotidianas. Eso siempre que empecemos con bebés. Si empezamos con niños con más de 2 años, tenemos que ver cuál es su vocabulario real, porque un niño que tiene 4 años, como he dicho antes, y que ya sabe distinguir, por ejemplo, diferentes razas de perros, si es que al niño le interesan los perros, o diferentes tipos de deportes o de cualquier cosa que le interese, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por las cosas que al niño le interesan y por palabras que no sean excesivamente simples. Ahora bien, con un bebé, con un niño menor de 2 años, vamos a empezar con las palabras más cercanas a él. Os leo las primeras de Víctor. Fueron Víctor, mamá, papá, Damián, que es su hermano mayor, y abuela. Estas fueron las 5 primeras palabras, las que enseñé el primer día. El segundo día añadí teta, leche, baño, caca y paseo, porque son las cosas de su día a día. Realmente a un niño con 4 meses de edad, sus cosas cotidianas son estas. Y luego empezamos con partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque también es muy fácil pues que mientras le estás bañando o mientras le estás vistiendo o cuando le acaricias o cuando juegas con él, vayas diciendo: ahora limpiamos el brazo, ahora pasamos el pie para poner el calcetín, y que vayas mencionando esto. Doman en el libro, creo que viene en los dos de hecho, pone algunas categorías para dar una idea de con qué palabras empezar. Vamos a buscar las categorías. Se empieza con las palabras propias del niño y de la familia, ¿no? Que pueden variar para cada niño. Algunas serán las mismas, como mamá, papá, luego el nombre variará para cada niño. Y luego ponemos, por ejemplo, partes del cuerpo. Y aquí te viene un listado de ejemplo con partes del cuerpo. El vocabulario de la casa, por ejemplo, las estancias de la casa, los muebles, puerta, ventana, etc. Objetos, como por ejemplo, posesiones, cosas que pertenecen al niño. Claro, un bebé tendrá pocas cosas, pero a lo mejor si su primer juguete es un libro, pues ponemos libro. Si su primer juguete es un osito, pues ponemos osito. Lo que sea propio del niño. Si tiene cuna o silla de paseo o gorrito para salir a pasear, lo que sea que tenga que sea propio del niño. Comida, animales. Y después, acciones. Es muy importante hacer una lista provisional primero de las 200 palabras. No vaya a ser que llenemos la lista con 200 palabras y no nos dé tiempo a incluir las acciones y los adjetivos.
que son muy importantes, que los vamos a necesitar para el segundo paso. Las acciones, que son pues los verbos, ¿no? Lo que hacemos: beber, comer, correr, reír, dormir, caminar, saltar, etc. Y los adjetivos. ¿Por qué es importante? Es importante enseñarlas dentro de las 200 primeras palabras, porque en el segundo paso vamos a enseñar parejas de palabras. Es decir, podemos hacerlo con los mismos bits de palabras individuales. Vamos a ver si os hago un ejemplo. Por ejemplo, si estamos, por ejemplo, en la segunda fase, vamos a enseñar las palabras de dos en dos, pero de forma que tenga sentido. Vamos a enseñar, por ejemplo, taza violeta. Y lo podemos hacer así, usando los 2 bits, que igual no es lo más cómodo, pero ahorramos en cartulinas, en tarjetas. O podemos hacer una tarjeta nueva que con letra un poco más pequeña diga taza violeta. Pero es importante que las dos palabras, taza y violeta, las hayamos enseñado primero en la primera fase, en la fase de palabras sueltas, que es donde enseñaremos 200 palabras como mínimo. Se pueden enseñar más, pero no conviene enseñar menos. Entonces, importante que entre estas 200 palabras haya adjetivos. Para esto vienen genial los colores y luego los opuestos, como grande, pequeño, alto, bajo, abierto, cerrado, cualquier tipo, o sea, los contrarios, cualquier tipo de adjetivo, los colores y las acciones, los verbos, porque luego vamos a enseñar también frases y vamos a poner, por ejemplo, mamá bebe agua. Entonces es importante que antes de llegar a esta fase, cuando le enseñamos la frase completa, mamá bebe agua, el niño ya haya visto de manera individual las palabras mamá, beber y agua. ¿De acuerdo? Así que las primeras 200, pues simplemente siguiendo este listado de categorías, haces un listado de cada categoría, te aseguras de incluir adjetivos incluyendo colores y contrarios, por ejemplo, y de incluir verbos. Y siempre empezando por el nombre del niño. Y ya está, y veréis que hacer el listado de 200 palabras es muy muy fácil. En mi blog tengo un listado de 200 palabras que os podéis descargar, tanto para verlo como ejemplo, como ya está puesto en grande para que lo imprimáis. Lo que pasa que está en tamaño para hacerlo en un DIN A4 así apaisado. Está en formato Word para que lo podáis cambiar, que podáis cambiar el tamaño, que podáis cambiar palabras, que podáis cambiar el color y lo podéis imprimir. Pero si usáis eso y no cambiáis el tamaño, si lo vais a usar en el DIN A4, tenéis que esperar a que el niño tenga al menos 1 año y medio o 2 años, por lo que comentaba antes del canal visual. La lista de 200 palabras, hacedla antes de empezar el programa. Hacer la lista y preparar todas las cartulinas con las 200 palabras, porque si no es fácil que empecéis a hacer el programa, empecéis a enseñar palabras y de repente os encontréis que es el día 15 y tenéis que continuar, tenéis que añadir palabras y no tenéis tarjetas nuevas preparadas. Así que un poco de paciencia, no tener prisa en empezar y primero preparar todo el material. De verdad os digo que hacer la lista de 200 palabras parece mucho, pero se hace enseguida, es muy, muy fácil de hacer. Bien, y última pregunta por hoy, quedan muchas más, pero estas son igual de las más comunes, mucha gente las envía repetidas, así que otro día seguimos con las siguientes. Patricia dice: de momento estoy preparando material, pero tengo una duda en cuanto a la retirada de grupos de palabras. En el 8º día retiro 5 y meto 5 nuevas. Así siempre, quiero decir, en el día 16 vuelvo a retirar 5 y meto 5 nuevas, así hasta que haya visto las 200. No exactamente. Vamos a ver si explico esto bien, porque siempre hay mucha confusión, pero realmente si ya habéis empezado y os habéis equivocado en esto,
no pasa nada, o sea, esto tampoco es matemático que, uy, le tenía que enseñar este juego 15 veces y solo se lo he enseñado 12, pues tranquilos, no pasa nada. La idea es que cada día se enseñan 5 palabras nuevas, pero el primer día solo enseñamos 5 palabras y lo hacemos 3 veces, las mismas 5. El segundo día enseñamos las 5 palabras del primer día y 5 palabras nuevas. El tercer día vemos las 5 primeras, las 5 del segundo día, esos son 10, y añadimos 5 más. El cuarto día repetimos los 3 juegos primeros y otro más. Y el quinto día repetimos los 4 juegos de los 4 primeros días y añadimos uno más. Entonces estamos enseñando 5 juegos de 5 palabras, es decir, 25 palabras. Y vamos a hacerlo así hasta que se cumpla una semana. Entonces, el día 5 añadimos 5 palabras, pero el día 6 no añadimos ninguna palabra y el día 7 tampoco. Y al siguiente es cuando podemos empezar a retirar. Cuando la clave es que los 3 primeros juegos, es decir, las palabras del día 1, del día 2 y del día 3, se tienen que ver durante una semana entera. Y después empezamos a retirar. ¿Cómo se hace la retirada? A ver, en teoría tienes que coger una palabra de cada juego, o sea, una del primer día, una del segundo día, una del tercer día, y quitarlas. Quitas 5 y añades 5 nuevas. Yo, por mi comodidad y para no complicarme, lo que hice las 2 veces con los 2 niños fue quitar de golpe las 5 palabras que había visto el primer día. Después de verlas durante una semana, quité todas las del primer día y puse 5 nuevas. Al siguiente día quité todas las que habíamos empezado a ver el segundo día y añadí 5 nuevas. Por eso me es muy práctico que en el reverso de la tarjeta tenga escrita la fecha del primer día que las empecé a enseñar. Y así cada día sé que, bueno, hoy tengo que retirar las del día 13, mañana tengo que retirar las del día 14 y así vamos siguiendo. ¿De acuerdo? Entonces es empezar con 5, el segundo día 10, el tercer día 15, luego 20 y el quinto día 25. Cuando las 3 primeras se hayan visto durante una semana, retiramos 5 y añadimos 5 nuevas. Y a partir de ahí ya sí que cada día quitamos 5 y añadimos 5 nuevas hasta que acabemos con las 200 tarjetas de palabras individuales, simplemente. Y luego ya empezaremos con las parejas de palabras y después con las frases. Insisto en que lo más importante es que las instrucciones son orientativas, que si ya habéis empezado y ya habéis hecho algo de alguna otra manera, que no os torturéis, que no pasa nada, que lo importante es que esto sea divertido, que paséis un buen rato, que paséis un buen rato vuestros bebés o vuestros niños mayores y no pasa nada si has visto una palabra más veces o menos veces. Sí hay cosas importantes como por ejemplo el tamaño y el color para que haya mucho contraste, eso sí conviene hacerlo bien, y el no enseñar seguidas 2 palabras que tengan la misma inicial. Esto es lo más básico en lo que yo insistiría, que eso es lo que no se puede cambiar del método. En todo lo demás, imaginación al poder, que sea divertido y a inventar juegos, que en otro vídeo os enseño juegos que nosotros hacemos con los bits de palabras, de frases y de matemáticas, que también tengo pendiente de enseñaros cómo es el método de matemáticas. Muchas gracias, darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo, os podéis suscribir en el botón rojo y si tenéis más preguntas pues seguid dejándolas en los comentarios o en el email, ya sabéis, lau@tarkuskids.com. En el blog también muchas de las dudas ya están resueltas y seguiremos haciendo vídeos de preguntas y respuestas para que se resuelvan todas las dudas. Muchas gracias.